Bien, chiquillos, buenas noches. Este video explicativo tiene el objetivo de mostrarles cómo desarrollar la guía de lectura que les envié. Bueno, tenemos el título, dice English Worksheet, que en español significa guía de inglés para el primer nivel medio, ¿cierto? Aquí van los datos y básicamente digamos, el objetivo principal de esta guía es desarrollar la habilidad de comprensión lectora y expresión escrita, ¿ya? Tenemos 4 ítems, ¿ya? El primero y el segundo tienen relación con la habilidad de expresión escrita y los segundos, el tercero y el cuarto tienen el objetivo de la habilidad de comprensión lectora, ¿ya? El primer ítem que tenemos un poquito más abajo, que es este que está acá, donde dice Answer using yes or no, son dos preguntas, ¿ya? Ahora, el objetivo de estas preguntas es responder utilizando la estructura del sí o del no, ¿ya? O sea, sí o no, son preguntas cerradas. El tema es que en inglés, como aparece acá en la guía, hay elementos que hay que incluir en una respuesta. Y aquí vamos a irnos a esta parte donde dice cómo responder usando yes y no. En inglés tenemos dos elementos importantes que tenemos que recordar, que son los auxiliares, el uso de auxiliares. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos acá, dice en inglés, las respuestas a las preguntas cerradas incluyen un elemento que no lo usamos en español, que son los auxiliares, y tenemos dos auxiliares en inglés, el do y el does. ¿Cuándo se usan estos auxiliares? Dependiendo del pronombre. Los pronombres son los elementos que van antes, que van como al comienzo de una respuesta, ¿ya? En el caso de he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa eso, el auxiliar que se utiliza es el does, ¿ya? En el caso de I, que significa yo, we, que significa nosotros, you, que significa tú o ustedes, y they, que significa ellos, el auxiliar que se utiliza es el do, ¿ya? Entonces tienen que recordar que siempre que cuando respondan una respuesta corta, se utiliza el do o el does dependiendo del pronombre, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo que tenemos acá. La pregunta dice, ¿do you like pizza? O en español, ¿te gusta comer o te gusta la pizza? ¿Cierto? Ahí ustedes responden sí o no, dependiendo de si les gusta o no les gusta, obviamente. Pero como van a utilizar el pronombre I, que significa yo, porque van a responder por ustedes, el pronombre, el auxiliar que deberían utilizar siempre es el do. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen sí, tendrían que responder como sale acá, yes, I do. En el caso que la respuesta sea negativa, como aparece acá abajo, la respuesta sería don't, ¿ya? Ahora, si la pregunta fuera, por ejemplo, does she like pizza? El pronombre she significa ella y por lo tanto entonces el auxiliar que tendrían que utilizar no es el do, sino que sería el does, ¿cierto? Porque estamos hablando de ella, como aparece acá. Entonces, por ejemplo, si la respuesta fuera positiva sería yes, she does. Y si la respuesta fuera negativa sería no, she doesn't. ¿Ya? Entonces, en estas dos preguntas que están acá, que la primera es, ¿do you think English is difficult? Si tú crees que el inglés es difícil, la respuesta es obviamente sí o no, ¿cierto? Y luego la respuesta del el por qué, el why, ahí ustedes tienen que inventar una frase. Y ahí pueden ayudarse con el diccionario. Por ejemplo, porque no entiendo las palabras o porque no lo uso mucho. Y ahí pueden trabajar con un diccionario para ir viendo las palabras. Ahora, importante, why en español significa por qué de pregunta. Pero cuando quiero responder porque sí o porque no, porque es difícil o porque es fácil, la palabra que se utiliza es because, esa que está ahí. ¿Ya? Entonces, why para preguntar, o sea, ¿por qué tal cosa? Because, como sale acá, para responder en el caso de querer dar el argumento. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos preguntas. Do you think English is difficult? Aquí la respuesta es sí o no, utilizando el auxiliar que corresponde. Y la segunda pregunta, do you think English is important? Lo mismo, sí o no y el por qué. ¿Ya?
Bien, después dice, para las siguientes preguntas necesito usar las mismas palabras, perdón, las palabras de la misma pregunta para responder. Estas son preguntas que son un poquito más complejas porque son preguntas abiertas. O sea, no requieren de sí o sí, de la respuesta no es sí o no, sino que la respuesta es un poquito más desarrollada. ¿Ya? Entonces, acá el tip o la clave es utilizar las palabras que aparecen en la pregunta, como dice acá, dice, necesitas usar las palabras de la misma pregunta. Por ejemplo, en español, ¿cuál es tu banda favorita? Vamos a utilizar las palabras de la pregunta para responder. Mi banda, que es la misma que aparece acá, favorita es Pearl Jam, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como ves en el ejemplo, la respuesta se genera a partir de las mismas palabras que aparecen en la pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es, y solamente le agregan una palabra extra, que es como arroz o fideos o como sea. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos preguntas. What is your favorite type of music? Entonces la respuesta sería My favorite type of music is, y ahí ustedes eligen, ¿cierto? ¿Cuál es el estilo musical que les gusta? Y lo mismo con la segunda pregunta, What do you do in your free time? ¿Qué es lo que tú haces en el tiempo libre? Entonces, en mi tiempo libre yo veo tele o fútbol, etc. ¿Ya? Entonces, como ven, las palabras aquí son, las respuestas son un poquito más desarrolladas. Eso es lo que tenemos que desarrollar en el ítem 2. Luego viene el ítem 3, donde aquí vemos, ¿cierto?, un texto. ¿Ya? Es importante recordar que en el texto que tenemos acá, tenemos que ayudarnos con cognados. ¿Cuáles son los cognados? Los cognados son las palabras que son iguales o que se parecen al español. ¿Ya? Por ejemplo, computer, por ejemplo, em, em, a ver, está computer o está, uy, se me fue la palabra, eh, visiting, que es visitar, observing, que es observar, etc. ¿Ya? Entonces, como ven acá, tenemos un texto que aparecen varias palabras que pueden ser similares al español. Entonces, lo que vamos a hacer primero para hacerlo más sencillo, para que el texto sea mucho más fácil para ustedes, primero reconozcan cuáles son los cognados. Por ejemplo, one of the government programs es un cognado porque se parece a la palabra programa. Offers, que significa ofrecer, también es un cognado. Opportunity, que es la que aparece acá, que se parece a oportunidad. Participate, participar. Different, diferente. Activities, actividades. Entonces, como ven, hay hartas palabras que son cognados. Entre más cognados tiene un texto, mucho más fácil para ustedes entenderlo. ¿Ya? Entonces, la primera actividad que no aparece acá, pero que es importante para que vayamos trabajando la estrategia, es reconocer todos los cognados. Lo pueden hacer un círculo, o lo subrayan, o lo destacan. ¿Ya? Cuando reconozcan los cognados, nos vamos a ir a la primera parte, a la primera actividad que dice lee y subraya los lugares que aparecen en el texto. Es importante entender que en este texto, por ejemplo, tenemos varios lugares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, church, que significa iglesia, iglesia es un lugar, o square, que significa parque. Entonces, vayan tratando de mirar cuáles son los lugares que aparecen. Ahora, un consejo. Generalmente los lugares aparecen luego de un verbo. Por ejemplo, visiting, visitando, verbo, una gran iglesia, por ejemplo. A big church. ¿Ya? Entonces, siempre después de un verbo, que generalmente son los que terminan con ing, termina o viene un lugar. ¿Ya? Entonces, esa es la primera actividad de la lectura. Lee y subraya los lugares que aparecen en el texto. Luego la letra B dice lee y une las columnas. Ya, acá tenemos 5 preguntas y 5 respuestas. Aquí también se pueden ayudar con el diccionario, ya, para ver las palabras que no conozcan. Por ejemplo, about, que significa sobre, o downtown, que significa como el centro de la ciudad. Buying, que significa comprando. Postcards, que significa tarjetas postales, y así, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes acá puedan trabajar, sí, ya traduciendo las palabras y luego las van identificando. Como consejo,
vayan buscando las palabras como por ejemplo downtown, que aparece acá, y vayan al texto donde dice la misma palabra, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que con donde aparece la palabra pueden encontrar la respuesta con mayor facilidad, o sea que es información explícita, información que aparece en el texto, ¿ya? El ítem número 4 y final es secuenciar las acciones que aparecen en el texto. Acá tenemos 7 acciones o 7 situaciones que ocurren dentro del texto, ¿ya? La número 1, lo primero que aparece es que the ladies are visiting downtown, o sea, las señoras están visitando el centro de la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, nos vamos acá a esta parte, lo primero que se le dice, aquí, a group of them are visiting places downtown. Entonces, esa es la primera acción que aparece. Por eso aquí aparece the ladies are visiting downtown. Entonces, como ven, vayan observando las palabras que aparecen en la actividad y las reconocen en el texto para que vayan identificando en qué momento aparece, o sea, cuál es la siguiente acción que aparece, ¿ya? Y le van poniendo el número. Entonces, lo primero que ocurre acá es que las mujeres están visitando el centro de la ciudad. ¿Qué es lo que segundo que ocurre? Entonces, después de esta frase que aparece en el texto, vayan viendo y reconociendo algunas palabras clave, ¿ya? Esa es la actividad que tenemos para el día de hoy. La próxima semana les voy a enviar otra guía también de lectura donde vamos a trabajar también la habilidad de identificar las ideas principales y las ideas específicas del texto. ¿Ya? Cualquier consulta, duda, me pueden enviar un correo. Yo les envío un correo a mi curso, voy a tratar de ver la posibilidad también de mandarlo o en la misma guía, anotar mi correo para que ustedes también lo tengan y puedan consultarme sobre alguna pregunta que les surja para desarrollar la guía. Que estén muy bien y nos vemos.